Shalom. Shalom. Vamos a continuar entonces con el estudio con respecto al Tanakh. Recuerden que hemos estado viendo los tres bloques que conforman este cuerpo de libros sagrados. Y entonces hemos estado hablando con respecto a la Torá, que sería el primer bloque, los 5 libros, Torá, instrucción, y bueno, tradicionalmente se le atribuye la autoría a Moshe, y también hemos estado haciendo algunos comentarios que tienen que ver con Nevi'im, los profetas, y la semana anterior estuvimos comentando con respecto a Ketuvim, escritos, ¿cierto? Estuvimos acercando a esta literatura de carácter sapiencial, tiene que ver con la sabiduría, la poesía hebrea, y bueno, todo esto tiene en común que forma parte de lo que es la narrativa. La narrativa, ya bien sea en prosa, ya bien sea en poesía, pero la característica común a estos textos es que forman parte de la narrativa, de una estructura narrativa. La narrativa es muy importante. En estos días, como hemos estado estudiando lo que tiene que ver con el texto, estaremos viendo teología dentro de la estructura narrativa y la importancia que tiene para el pueblo de Israel la construcción de la teología a partir de una estructura narrativa. Eso, de todas formas, lo vamos a ver más adelante. En este momento estamos estudiando lo que tiene que ver con este tercer bloque del Tanakh. Estamos estudiando Ketuvim, o los escritos, y decimos entonces a grandes rasgos que la narración o el arte de la narrativa se puede dividir a grandes rasgos en dos grandes grupos o grupos principales. Hablamos de lo que tiene que ver con literatura poética o sapiencial, lo cual estamos viendo, y lo que tiene que ver con literatura de carácter histórico, es decir, poesía e historia conviven juntas en la estructura narrativa. Es decir, cuando hablamos de la poesía o de la literatura sapiencial, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a literatura que brota de una actividad creadora, de una actividad creativa, ¿okay? E imaginativa, bien ejercida la imaginación. Nos estamos refiriendo a ese tipo de literatura. Mientras que cuando hablamos nosotros de la literatura histórica, nos estamos refiriendo a una literatura de carácter más científica, más erudita, que se espera que sea más consona con la realidad, por decirlo así, que se asemeje a una memoria fotográfica que nos permita a nosotros reconstruir los hechos que se remonten a un pasado, un tiempo lejano de nosotros. Ese sería más o menos el objetivo de la literatura histórica, eso dentro de las categorías nuestras. Mientras que la literatura poética es más creativa, más imaginativa, no siempre se va a corresponder con la realidad, pero lo que tienen en común es que ambas suelen ir juntas, encajan, forman parte del núcleo central de la vida, del mundo, y bueno, se desenvuelven en ese contexto. Tenemos que decir, tenemos que ir afirmando que esta división que acabo de presentar dentro de categorías modernas, podríamos decir que es un anacronismo. Estamos nosotros presentando nuestra posición, nuestra clasificación. Nosotros clasificamos la literatura histórica con ciertas características y clasificamos la literatura poética con ciertas características. Estas características no siempre son aplicables a los textos que nosotros estamos estudiando. De allí el anacronismo. Es decir, es una clasificación nuestra, pero no necesariamente
es una clasificación de los autores de las Sagradas Escrituras. ¿Me estoy explicando? Ellos no clasificaron la literatura como la estamos clasificando nosotros hoy. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Nosotros la vemos, cuando vemos los textos, vemos esto es poesía, esto es historia. Pero ellos no siempre vieron eso así como nosotros lo vemos hoy. ¿Me estoy explicando ahora? Importante que se comprenda esto. O sea, se trata de una división que nosotros hacemos en nuestra época. Los primeros, o sea, los autores, los agiógrafos, los autores sagrados, sus destinatarios, o sea, los primeros interesados, los narradores, los oyentes, los escritores, no siempre distinguieron esto con la misma nitidez, transparencia o claridad que lo hacemos nosotros hoy. Ellos no siempre distinguieron entre literatura poética y literatura histórica. Es que ellos eran ignorantes, no, sino que esa línea bajo la cual nosotros hoy organizamos las cosas no fue la línea con la que ellos trabajaron. No se trata de que carecieran de saberes o que fuesen ignorantes. No, ellos no siempre consideraban esta diferencia. Incluso a menudo la narración poética para ellos puede haber tenido características históricas y así sucesivamente. Aún así, esta distinción que nosotros hacemos hoy está justificada porque forma parte de nuestra comprensión del mundo, de nuestra clasificación para comprender la realidad. ¿Me estoy explicando? En la época de ellos, esto tal vez no le dieron la relevancia y la trascendencia que le estamos dando nosotros hoy, porque no fue importante para ellos comprender o clasificar el mundo. Hoy para nosotros esto es importante porque forma parte de nuestra visión, nuestra forma de organizar o estructurar la realidad. ¿Me explico? Nosotros somos hijos de nuestra época, así como ellos lo fueron de la suya. Y esto es algo a lo cual no podemos escapar. Jamás vemos el mundo como es, lo vemos como somos. ¿Sí me estoy explicando? O sea, una cosa es como el mundo es y otra cosa es cómo lo interpretemos. ¿Cómo lo interpretemos? Dependiendo de cómo seamos nosotros. ¿Sí está claro? ¿Está clara la idea? Es importante que esté clara esta idea. ¿Okay? Entonces, aún así, esta clasificación entre poesía e historia está justificada, pues refleja posturas diferentes de interpretar el mundo. Posturas diferentes que iremos viendo, que iremos comprendiendo. ¿Okay? A pesar de que los interesados, los autores, los destinatarios no siempre tuvieron conciencia de esto. Es como un pez cuando está dentro del agua. Cuando el pez sabe que la importancia de estar dentro del agua, cuando lo sacan del agua. Mientras tanto, no toma conciencia de la importancia de estar dentro del agua. Es como nosotros no teníamos conciencia de la Venezuela que teníamos hasta que nos sacaron fuera de esa realidad. Hoy en día entonces vemos la importancia que tenía la Venezuela como nosotros la conocíamos. La Venezuela dentro de la que nosotros crecimos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es importante que nosotros vayamos apreciando esto porque nos vamos a sumergir en temas que considero de la mayor importancia. Nos vamos a ir acercando al tema de la literatura de carácter sapiencial. Allí tendremos que tomar en cuenta el problema etiológico. Después estaremos aclarando a qué nos referimos con la etiología, ese saber popular de los pueblos que intenta remontarse hasta los orígenes. Entonces veremos que eso va más allá de Israel, porque la semana pasada asomábamos, explicábamos que
el tema de la literatura sapiencial busca más un saber universal, la construcción versa en torno a un saber universal, no simplemente en torno al saber de Israel. Y así Israel, los jajamín, los sabios de Israel, pueden entrar en diálogo con otras culturas, con otros saberes y clasificar lo mejor que tenga cada pueblo, presentarlo hoy dentro de los textos sagrados que nosotros tenemos. Entonces se toma en cuenta la sabiduría egipcia, la sabiduría cananea, la sabiduría mesopotámica, babilónica, asiria, ¿verdad? Y hoy en día tenemos nosotros esto expresado en los textos sagrados. Lo que nosotros tenemos que aprender es a ver cómo se fue gestando esto, cómo se fue construyendo esto, cómo entró, cómo cristalizó en los textos que nosotros tenemos hoy delante de nosotros. La semana pasada comentamos el libro de Proverbios, Mishle, Proverbios, Mishle Shelomó, Proverbios de Salomón. Y allí empezábamos a ver algunas cosas. Recuerden que la semana pasada nos centramos más en el punto de vista existencial y bueno, la hermana Palacio le extrañó que no avanzáramos hacia el campo académico. Bueno, ya hoy estamos aquí en el campo académico, en el campo de la literatura, en el campo de la investigación. Entonces nos situamos ante uno de los libros de mayores divergencias entre el original y lo que son las traducciones. Preste atención a lo que vamos a ir planteando, a lo que vamos a ir presentando. Cuando nosotros entramos en esta literatura de carácter sapiencial, específicamente el libro de Mishle o de Proverbios, bueno, estamos tocando un punto, si se quiere, delicado, porque nos estamos situando ante el original hebreo, el mundo hebreo, su original, ¿verdad? Y el mundo de las traducciones. Cuando hablamos del mundo de las traducciones, es importante no pensar automáticamente en Reina Valera, ni en la Nueva Versión Internacional, ni en la Biblia de Jerusalén, no es importante pensar, buenos días, no es importante pensar de forma directa en estas versiones, porque estas versiones son muy recientes en comparación con el campo de las traducciones más antiguas que existen. Tenemos que pensar en las traducciones primeras. En este orden de ideas tenemos que mencionar primero a la Septuaginta. Luego tendríamos que mencionar nosotros la Vetus Latina, la Vulgata Latina. Tendríamos que mencionar eso, correcto, y ver las diferencias, las divergencias que hay. Y a partir de allí emprender una investigación, el por qué existen estas diferencias, aún en estas versiones o traducciones tan antiguas. En efecto, una lectura detallada del texto hebreo, por supuesto en su versión masorética, porque es la que tenemos, pero una lectura detallada del texto hebreo en su versión masorética y el texto griego de la Septuaginta y el texto de la Vulgata Latina de Jerónimo, el mal llamado San Jerónimo en los círculos católicos, pero fue un trabajo que hizo, está allí y está abierto a la historia, está abierto a la investigación. Entonces son las versiones más antiguas, las versiones más interesantes que pueden arrojar resultados importantes en el campo de la investigación. Una lectura detallada de estos textos, o sea, un estudio comparado de estos textos, por ejemplo el caso de la Vulgata, nos llevaría también a descubrir pequeñas pero significativas diferencias que existen entre ellos con respecto al texto hebreo. O sea, comparamos el libro de Proverbios en el texto hebreo con la Septuaginta, con la Vulgata Latina
de Jerónimo y se pueden apreciar estas pequeñas pero notables diferencias. Jerónimo se vanagloriaba de poder traducir desde el texto hebreo. Sin embargo, ¿a qué responden estas diferencias? O sea, si Jerónimo traduce al latín, a la Vulgata latina, traduce desde el hebreo el texto de Proverbios, y si la Septuaginta traduce desde el hebreo también el texto de Proverbios al griego, ¿por qué las diferencias tan notables? ¿Por qué las diferencias tan notables? Vamos a pensar un poco alrededor de esta idea, ¿les parece? ¿Sí o no? Sí. Vamos a pensar Jerónimo tradujo Proverbios desde el hebreo. Jerónimo traduce no solamente Proverbios, traduce el mal llamado Antiguo Testamento desde el texto hebreo. Él traduce desde el texto hebreo. Y entonces obviamente que en el mal llamado Antiguo Testamento pues también tenemos nosotros el texto de Proverbios, ¿correcto? ¿Estoy explicando? ¿Sí o no? Sí. Ok, me están siguiendo entonces. Vamos a pensar el por qué. Les estoy presentando tres cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que les estoy presentando? Les estoy presentando por un lado, digamos el Tanaj, y estaríamos aquí comentando lo que tiene que ver con Ketuvim. ¿Cuál es la situación aquí con Ketuvim? La situación con Ketuvim, estamos en el libro de Mishlei. Del libro de Mishlei se trabajaron dos traducciones. Una, la de los 70, y la otra, la Vulgata. La Vulgata. La de los 70 y la de la Vulgata. ¿Cuál de las dos versiones circula primero? La de los 70. ¿En qué año? 250 antes de Mashiach. Y la Vulgata circula ¿en qué año? En la era común, en el siglo IV después de Mashiach. ¿Qué tiempo, qué diferencia de tiempo hay entre las dos traducciones? Saquen cuenta. Hay por lo menos 650 años. En 650 años, la visión de unos traductores y la visión de otro traductor no es la misma. 650. Sí, porque si hablamos de la Septuaginta, siglo III antes de Mashiach, y hablamos de la Vulgata del siglo IV después de Mashiach, ¿qué tiempo media? 650 años. En 650 años, la visión que tienen los traductores de la Septuaginta no es la misma visión que tiene Jerónimo. ¿Se comprende? Algo pasa en la mente de los autores. Unos son hebreos, los de la Septuaginta, y uno es católico, el de la Vulgata. ¿Se comprende la idea? Uno es el mundo de los traductores de la Septuaginta y otro es el mundo de, en este caso, Jerónimo. ¿Ok? Pero también, con toda probabilidad, se presenta otra situación que es la que nosotros hemos estado planteando en otras ocasiones. Una de esas situaciones es que la base textual, con toda probabilidad, la base textual de la Septuaginta no necesariamente es la misma que la que tiene delante Jerónimo. Correcto, el texto hebreo desde el que traduce
los autores de la Septuaginta no necesariamente es el mismo del que traduce Jerónimo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Estamos en el primer paso, en el primer objetivo de la investigación. Entonces, con respecto a estas diferencias que están allí, existen, ¿ok? Hay amplias discrepancias con respecto a qué base textual emplearon los autores de la Septuaginta y qué base textual se empleó después del siglo I, o sea, qué base textual empiezan a emplear los masoretas. Nosotros empezamos a recibir toda una tradición para leer el texto hebreo. Cuando nosotros nos encontramos con esta palabra, por ejemplo, ustedes ven esta palabra. Si yo me encuentro esto así, me estoy encontrando con un verbo dentro de la estructura acá conjugado. ¿Cómo sé yo que el texto está conjugado? Está conjugado por estas dos vocales, por el camex y el pata. Esto indica que hay una conjugación. Aquí hay una interpretación de esta palabra. Bará. Que se traduce para crear. Él creó. ¿Ok? Pero, por ejemplo, Rashi no lee Bará. Rashi lee Veró. Otros leen Boré. ¿Por qué tiene esta libertad para leer Bará, Veró, Boré? Porque estas vocales no existían. Y ahí la condición. Pero cuando nosotros nos entregan el texto con estos sonidos vocálicos, nos están obligando a leer dentro de una tradición, la tradición masorética. Pero esta tradición no hacía vida en el siglo I. No era, y si hacía vida, no era la única que existía. Yahoshua HaMashiach, Rab Shaul, los apóstoles, dieron muestra de leer muchas veces discrepando con esta forma de lectura. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hasta aquí se nos impone a nosotros un reto. Cuando vemos estas discrepancias que hay entre la Septuaginta y en el texto masorético y muchas veces con la Vulgata. La Vulgata cobra importancia porque es una traducción del siglo IV. En el siglo IV todavía no existía, no estaba consolidada la tradición masorética. La tradición masorética se va a consolidar a partir del siglo V y siglo VI. La escuela de Ben Asher convivía con otras escuelas, con otras familias. Bueno, todo eso es materia pues para el estudio, materia para la investigación. O sea, hay que preguntarse a qué se ven estas discrepancias, estas diferencias entre el texto hebreo de la Septuaginta, o sea, en la traducción hebrea de la Septuaginta, entre el texto hebreo masorético, entre la Vulgata latina. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ayudar a nosotros aquí? La borlaje. ¿Qué es borlaje? Cuando nosotros retrocedemos desde, por decir, la Septuaginta al texto hebreo o desde la Vulgata al texto hebreo. Entonces, cuando yo retrocedo desde la Vulgata al texto hebreo y desde la Septuaginta al texto hebreo, ¿con qué texto hebreo me consigo? Me consigo obligatoriamente con el texto masorético, y la respuesta es no. Entonces se presupone un texto hebreo diferente a el texto de la Septuaginta, al texto masorético. Porque el texto masorético, esto ya me entrega una visión de lectura, los sonidos vocales. ¿Me estoy explicando?
Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta estas diferencias. ¿A qué atribuye estas diferencias? A deficiencias del traductor, al mundo que conoció el traductor o al texto desde el cual traduce el traductor. Hay un estudio que hacer, ¿verdad? Hay mucho en lo cual trabajar, hay mucho en lo cual investigar. Entonces, bueno, nosotros necesitamos meditar en esto, pero fíjense algo, el ruido que tenemos por delante no nos deja avanzar mucho, así que yo voy a hacer una pausa porque el ruido me va a sabotear el tema.